Hello, IBM. My name is Kyle Horton. I'm a pastor at Clymer Baptist Church up in Sabensville, Pennsylvania. And Robercy has asked me to share with you a point in my life where God has challenged me in such a way that my life could never be the same. And as he asked me to share this with you guys, I thought of a number of different things that I could share, but one stuck out to me this morning as I was sitting here contemplating what to share with you. And it was about 7 or 8 years ago that I used to manage a Subway. Um, I had worked at Subway for 3 or 4 years. When I graduated college, I decided, well, I need to make more money, and so I took on the position of managing a Subway. Now, I had managed a Subway for about 6 months, at which point I felt like I was doing well, and I asked Deborah, my wife, to marry me. And in planning and preparing that, uh, it quickly dawned on me that I was neglecting God's call for my life. As I began considering what I was doing, I had taken a job, a full-time job. I was barely preaching, maybe once a month, uh, if a church would let me preach, and I was planning to get married and settle down where I was, but that's not what God had called me to. See, God had called me to the pastorate, and I was neglecting that call. And when this dawned upon me, or when God had revealed this to me, my reaction was to quit my job. I quit my job and I trusted in the Lord. And 6 or 7 months later, I found a position here at the church that I'm at now, and it required that leap of faith essentially. But it wasn't just blind faith, it was recognizing God's call. And it's important that we don't neglect God's call upon our lives. But when we realize what God has called us to do, we cannot simply say, all right, I'm settled or I'm okay where I'm at, but we must pursue that with all that we have. And that's exactly what I realized I had to do. Iglesia, un placer estar con ustedes otra vez en espíritu y en verdad. Así que en sus casas canten junto con nosotros sobre nuestro Dios que es un buen Padre.
Bendiciones para todos mis hermanos. Vengo a contestar la pregunta de que cuándo mi vida fue transformada. Bueno, desde pequeño, mi vida y mi deseo eran solo el béisbol, jugar pelota, conseguir un contrato con los Estados Unidos, un equipo, para sacar a mi madre de la pobreza y poder así hacer una casa grande y acomodarla. Pero recuerdo que mis sueños se desbarataron, se derrumbaron cuando entré al liceo porque tuve que dejar el béisbol. Y recuerdo que en esa etapa de mi vida se estaba hundiendo más en el pecado, los vicios, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en esa época de mi vida yo había escuchado mucho el Evangelio. Habían ido muchos grupos a los montones a predicar el Evangelio. Pero yo nunca había tomado una decisión por el Señor. Pero recuerdo que el 14 de octubre de 2008, un pastor, Avisador Prado, predicó el Evangelio. Un evangelio que yo había escuchado muchas veces, pero que lo había rechazado. Pero recuerdo que en ese momento de mi vida estaba una lucha dentro de mí. Había un deseo de convertirme y otro deseo me decía que no. Pero recuerdo que ese día se predicó el evangelio de lo que Cristo hizo en la cruz. Ese día yo decidí entregarle mi vida al Señor Jesucristo. En ese momento mi vida fue transformada. Sentí que una carga se desprendió de mí. Me sentí perdonado por Cristo. Desde ese instante, el Señor me salvó, me restauró y he sido una persona bendecida desde ese instante. Cuando acepté a Cristo en mi corazón, verdaderamente el 14 de octubre de 2008, Cristo me restauró y me salvó. Desde ese día mi vida no fue la misma. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bendiciones. Bien, hermanos, nuevamente estamos aquí ya, listos para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Así que en verdad, de antemano estoy muy emocionado porque sé, hermano, que la manera que el Señor ha estado tratando conmigo en esta semana mientras estaba escudriñando, estudiando su palabra, pude ver, hermano, que el Señor me mostró su gracia, su fidelidad y su misericordia por medio de su palabra, hermano, y por medio de lo que el Señor hizo, está haciendo y seguirá haciendo por amor a su nombre. Así que nada, hermano, de una manera muy especial, gracias a Caio. Caio, thank you so much, brother in love, for to share with us a great testimony. I appreciate that. Thank you so much. Gracias, Pastor Joander. Gracias, Pastor Sadrak. Muchas gracias, hermanos. Bien, iglesia, si pueden ir a Hechos capítulo 4, ahí donde vamos a tener nuestro estudio en la mañana de hoy. Hechos capítulo 4, vamos a estar viendo del versículo 23 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. Bien, hermanos, antes de nosotros entrar en materia, yo quiero
que nosotros vayamos familiarizándonos con la situación actual que nosotros estamos viviendo. ¿Okay? Hoy en día estamos viviendo la realidad de lo inormal. Los argumentos que se circulan es que tenemos que aceptar este virus como parte de nuestra manera de vivir. Según las autoridades de la República Dominicana, están pensando en forma ejecutiva que las cosas en este país vuelvan a lo normal, en el sentido laboral y social para el final de junio. O sea, eso es lo que se está circulando en las redes, eso es lo que se está especulando, que al final de junio las cosas vuelven a la normalidad y que tenemos que aceptar este virus como parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Así que mi pregunta es, si volvemos a reiniciar nuestras vidas a tal punto de volver a lo rutinario, mi pregunta es, ¿está bien? O quizás Dios permitió este tiempo de pandemia para apartarnos y hacernos entender que al decir yo le conozco, no es llevar una relación de comunión, no es llevar una relación de conocimiento y más conocimientos, sino entender que ese Dios que conozco en la intimidad debe ser reflejado en la vida práctica. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Cristo en el Sermón del Monte está hablando a una gran multitud y les dice claramente, dejen que a ustedes son esa luz que alumbra a todos los hombres, que los hombres vean sus buenas obras y ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, la idea es que mi vida sea una luz que alumbre en medio de tanta oscuridad, que mi vida refleje cuál es la fuente de esa luz, inagotable e inaccesible. Así mismo como la luna no puede brillar por sí misma, no puede producir luz por sí misma, necesita de los rayos solares que penetren sobre ella para así ella reflejar. Así mismo, hermanos, si nosotros estamos viviendo en una íntima comunión con Dios, necesitamos reflejar, hermano, esa luz que los hombres, que el mundo desee, esa luz. A continuación, quiero mostrarle, hermano, y hablarle de algunas personas que sus vidas, en algún punto de su caminar con Dios, sus vidas no volvieron a ser normal. Ya vemos ya algunos videos de hermanos que compartieron cómo el Señor trató con ellos en algún punto de sus vidas. Así que agradezco al Señor por esos hermanos. Así que, hermanos, o iglesia, si miramos la vida de Abraham, si miramos el ejemplo de Abraham, ¿en qué punto de su vida en qué punto de su vida no volvió a ser igual? ¿Será cuando en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, será cuando Dios lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré? Ese fue el punto que cambió toda la expectativa de Abraham. ¿O fue cuando Dios hace un pacto perpetuo y le da un nuevo nombre? En vez de Abraham, se va a llamar Abraham en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 12. O cuando Dios a una pareja de ancianos le promete que el año próximo tendrá un hijo.
Génesis capítulo 18, versículo del 9 al 15, donde Sarai, en medio de esa conversación que Dios tiene con Abraham, Sarai le escucha y se ríe. Y Dios pregunta, ¿por qué te ríes? ¿Acaso no cree que yo puedo hacer eso? Y al final Sarai quería desnegarse. Y al punto que Dios también le cambió, en vez de Sarai, Dios le puso Sara. Dios enfatizando claramente lo que Él va a hacer. ¿O será cuando Dios le pidió a aquel y único hijo que ellos habían estado esperando por tanto tiempo, y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, en Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2? Hermanos, ¿en qué punto? Mi idea es ir en un momento de reflexión, que nosotros podamos analizar en qué punto de la vida de Abraham su vida no volvió a ser igual. ¿En qué momento? También tenemos a Moisés. ¿En qué punto de su vida, en su caminar con el Señor, en su experiencia, su vida no volvió a ser igual? ¿Será cuando él rehusó identificarse con los egipcios y prefirió identificarse con los hebreos y dejó a un lado las comunidades? ¿O será cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y Dios se le habló de una zarza ardiendo? ¿O será cuando estaba en el monte Sinaí? Lo mismo con Isaías, que en medio de un pueblo lleno de pecado, Isaías tiene la experiencia de ver a Dios sentado en su trono. Mi pregunta es, ¿fue ahí donde la vida de Isaías cambió? Que dijo, ay de mí, que he visto al Altísimo, yo que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿O fue cuando Dios reta a este hombre y llama, ¿quién irá? ¿Quién llevará mi mensaje a ese pueblo duro de corazón, duro de escuchar y duro de servir? Fue ahí donde su vida no volvió a ser la misma. Hermanos, si nosotros volvemos a lo normal, a lo rutinario, y en este tiempo de aislamiento no hubo ciertos cambios en nuestras vidas, ¿de qué sirvió, hermano? O sea, si Dios en su soberana voluntad, Dios permitió este tiempo para tratar específicamente con su iglesia, hermano, no sé qué Dios está tratando con nosotros, si es la manera de adorarlo a Él, si es la manera de predicar su mensaje, si no estamos siendo más confrontativos o más explícitos. Si es que la iglesia está pasando un proceso de disciplina, hermanos, pero si volvemos a lo normal otra vez, si volvemos a lo rutinario, a que me siento acá el domingo y regreso a mi casa como si nada había pasado, si mi vida no está dando frutos de una vida transformada por el Evangelio de Cristo, hermano, en realidad este tiempo de pandemia no nos ayudó en nada que nos hiciera volvernos de todo corazón, alma, cuerpo y mente al Señor. Así que, hermano, yo he titulado, o el tema de este mensaje es una iglesia que prevalece. No importa la circunstancia, no importa la situación, por una iglesia que prevalece. Ese es el tema del mensaje. Y el título de este mensaje es una iglesia que se deleita en la propagación del Evangelio a pesar de los tiempos. Una iglesia que se deleita en la propagación del Evangelio a pesar de los tiempos. Hermanos, y vamos a ver eso
en la iglesia, en los primeros cristianos, la primera iglesia, la iglesia primitiva, de que a pesar de los tiempos de persecución que ellos experimentaron, su deleite, su gozo era que el Evangelio de Jesucristo sea expandido, que el Evangelio de Jesucristo sea escuchado en cualquier parte del mundo. Así que vimos en Hechos capítulo 4, del versículo 23 en adelante, que estos hombres fueron puestos en libertad. Después que estos hombres fueron puestos en libertad, regresaron a los suyos. Así que, hermanos, antes de nosotros ver qué es lo que está sucediendo ahí, vamos a ver cuál es la situación contextual que hay aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Que estos hombres estaban en la cárcel. Así que vamos a orar, pedir que el Señor nos ayude a ver, por medio de su palabra, ver nuestra necesidad de Él y ver lo que nosotros necesitamos para ayudar al cuerpo de Cristo, su iglesia, hermano, ser movido hacia los propósitos de Dios. Señor bueno, maravilloso y misericordioso, gracias te damos, Padre, una vez más, porque tú has provisto medios para que tu palabra, tu mensaje, Señor, sea llegado a diferentes comunidades, naciones, pueblos, a diferentes personas. Y Dios, estamos aquí en esta mañana unidos como iglesia, no físicamente, pero sí en espíritu, para que, Señor, tú nos hable por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender con claridad tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ¿qué era lo que estaba sucediendo acá? ¿Por qué estos hombres estaban en la cárcel? O sea, ¿cuál era la situación? Así que les invito brevemente, vamos a dar un pequeño resumen de la situación que está sucediendo en Hechos capítulo 4. Así que yo quiero que vayan al capítulo 1 del libro de los Hechos y van a ver, por ejemplo, en el capítulo 1 del versículo del 1 al 3, evidencia del Cristo vivo y resucitado. Segundo, una promesa cumplida y una responsabilidad dada a la iglesia en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. En el punto 3, una promesa que sostiene la esperanza de la iglesia. Cristo regresa, hermano. Cristo viene por su iglesia. Una esperanza que todavía no ha sido consumida, hermano, y es el regreso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo de 9 al 11. También los hechos del Espíritu Santo son manifestados, son puestos en evidencia, hermano. La promesa que el Señor le hizo a sus discípulos: esperen, no se vayan, porque recibirán el poder del Espíritu Santo, van a recibir la morada del Espíritu Santo, y entonces van a ser testigos de las cosas que ustedes han visto. Van a ser testigos de todo eso, hermano. Cristo le dice a su pueblo, a su gente: esperen, no se vayan, porque ustedes van a ser testigos de todas las cosas que ustedes vieron y experimentaron. Así que no se vayan, esperen el Espíritu Santo, espérenlo. Así que, hermanos, un momentito. Ahora sí. Así que tenemos acá los hechos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, donde se celebraba la fiesta de los judíos. Había un sinnúmero de judíos ahí reunidos, así que se encuentran ellos ahí. De repente sucede y pasa algo sobrenatural. El mensaje es llegado, es comunicado en todos los idiomas, todas las lenguas que estaban ahí reunidas.
fuera de la iglesia hay un mundo que se comporta de una manera que provoca la ira de Dios. El mundo quiere ver cómo la iglesia reacciona ante dichas acciones o qué respuesta la iglesia tiene para el mundo. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 14, ilustra, querida iglesia, cómo reacciona el mundo frente a las cosas espirituales que no entienden. El mundo tiene un concepto equivocado acerca de Dios, de su palabra, de los designios de Dios, de cómo Dios está operando en cada situación. El mundo siempre tiene algo que decir acerca de Dios. En Salmo capítulo 14, Dios dice en su palabra, el necio piensa y dice en su corazón, no hay Dios. Así que piensa el mundo, parte del mundo, ellos, hay una parte que niega la existencia de Dios y hay otra parte que pretende conocer a Dios, pero con sus hechos lo deniegan. En Isaías capítulo 5, versículo del 20 al 25, la palabra de Dios dice, hay de aquello que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Ese es el mundo actual que estamos viviendo, donde el mundo rechaza a un lado la palabra de Dios y quiere implementar su filosofía, que la homosexualidad está bien, que el aborto está bien y entre otras cosas. En Juan capítulo 1 versículo 12 habla claramente, Dios dice en su palabra que aquellos que están en Cristo son hijos de Dios. El mundo dice que no, que todos son hijos de Dios. En Romanos capítulo 3 versículo del 10 al 23 habla claramente que no hay personas buenas. Bueno, el mundo habla de que todos son buenos. Entonces el mundo tiene algo para decir. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, Dios ha establecido que vamos a morir después de un juicio. Bueno, el mundo tiene otra filosofía. Ellos dicen que si hiciste muchas cosas buenas, pues Dios te tendrá en su santa gloria. Hermanos, Dios ha dejado claro en su palabra, pero el mundo tiene otra filosofía, tiene otro concepto. Somos salvos por gracia, no por obra. El mundo es todo lo contrario. Mientras más cosas tú haces, más favor de Dios vas a merecer. Dios ha dejado claro en su palabra que hay un solo camino para ir al cielo. Juan capítulo 14, versículo 6. El mundo habla que no es así. Entonces mi pregunta es, ¿qué tú y yo tenemos para el mundo, para dar al mundo acerca de Dios? O sea, ¿cuál es el testimonio que tú y yo tenemos para presentar al mundo? ¿Cuál es el mensaje que tú y yo tenemos frente a una sociedad hostil, una sociedad que se irrita, se enoja frente al mensaje del Evangelio? Por eso enfatizo una vez más, si volvemos a la normalidad, hermano, y nada cambió en nuestras vidas, vamos a ser unos cristianos, y discúlpeme la expresión, unos cristianos miserables, porque no vamos a vivir vidas que evidencian vida transformada por el Evangelio de Jesucristo. No vamos a dar los frutos que necesitamos dar, queridos hermanos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos menciona la iglesia, menciona 3 escenarios de la iglesia, 3 diferentes situaciones donde la iglesia habló al mundo de parte de Dios. Primer escenario, en el día del Pentecostés, había un grupo que se estaba burlando cuando vieron a estos cristianos hablando en diferentes lenguas. Pedro se para y le dice, no estamos locos, eso es la realidad, ya está pasando, Dios prometió eso por medio del profeta Joel. En el escenario número 2 tenemos el milagro del cojo en Hechos capítulo 3. Después que sucede ese milagro, gran multitud se agolpa preguntando ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Pedro aprovecha ese escenario y comparte el Evangelio. En el escenario número 3 tenemos a Pedro y a Juan frente al Sanedrín, la élite religiosa más celosa. En Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 23. Hermanos, siendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo
¿Qué vamos a hacer frente al escenario que nos encontramos actualmente? Hay una tarea que debemos cumplir, hay un mensaje que debe ser entregado. Hay un mensaje que debe ser entregado. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un mensaje que hay que compartir, hermano. Esos discípulos que vamos a ver su audacia, que vamos a ver esa manera confrontativa al momento de presentar el mensaje, esa manera de sin miedo presentar un evangelio claro y convincente, hermano. Y mi pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué cambió en las vidas de estos hombres? Bueno, Lucas capítulo 24, versículo 44 en adelante nos enseña qué pasó. Vieron al Cristo resucitado. Por fin todas las profecías que se habían dicho de Cristo son reales. Imagínate todos esos pensamientos en su mente. Todo lo que el Antiguo Testamento decía o apuntaba acerca de Cristo, en Lucas capítulo 24 se está viendo, o ellos experimentaron el momento de la consumación de todo eso. Algo cambió en la vida de estos hombres, que más nunca volvió a ser igual. Y ahora miren lo que está sucediendo aquí, en esta situación, en Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Estos hombres fueron arrestados, hermano, pero ¿por qué? ¿Qué sucedió? Bueno, vayan a Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo del 1 en adelante, una imagen de necesidad. Solamente voy a darle un breve resumen rápido. En los primeros versículos vemos una imagen de necesidad, una obra de fe, versículos 4 y 6. Pedro y Juan dijeron, mira, no tenemos dinero, pero sí tenemos la fe en el nombre de aquel que puede levantarte, que puede sanarte de esa cojera que tenía. Un milagro de gracia, hermano, simplemente por gracia. Y esa gracia hizo que esa multitud reaccionara. Una manifestación de asombro. Cuando este cojo fue sanado, dice que entró al templo saltando y alabando y glorificando a Dios. Un ofrecimiento de misericordia cuando Pedro es muy confrontativo al presentar el mensaje. Dice, ustedes son culpables de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro fue muy claro. Y así vemos más adelante unas palabras de advertencia en el versículo 22 y 23. Versículos del 22 al 23, vemos cómo Pedro advierte claramente la consecuencia del rechazo de ese mensaje. Ahora, hermano, entramos al escenario donde yo quería tratar con ustedes. Hechos capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Entrando al comienzo de las primeras persecuciones, en Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 23. Al predicar en Jesús la resurrección de entre los muertos, Pedro y Juan estaban clavando una espada en el corazón de todo aquel que participó en la crucifixión de Cristo. Si Cristo ha resucitado, entonces ellos serían los pecadores más viles sobre la faz de la tierra. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 15. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra predicación es en vana. Y nosotros seríamos los cristianos más infelices de sobre la tierra. Y eso es lo que Pedro estaba ahora tratando con estos
estos hombres que no eran hombres comunes y corrientes, hermanos, eran hombres que conocían las Escrituras, o hombres que estaban socializados de una manera muy cercana con el Antiguo Testamento. Y Pedro le dice, todo lo que dice el Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo es real y se cumplió. Cristo está vivo y estamos dando testimonio de su resurrección. Y ustedes fueron cómplices, participaron, fueron aquellas voces que dio la última palabra, crucifíquenlo. Y ahora está vivo, ahora está vivo. Hermanos, los resultados del poder del Espíritu Santo y la fiel predicación del Evangelio vemos en el versículo 4 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Miren el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y y el número de los varones eran como 5,000. ¿Sabes qué, querida iglesia? Cuando la iglesia de Cristo, y cuando hablo de iglesia, una vez reitero, no me refiero a un templo con paredes, me refiero a pecadores regenerados, salvados, convertidos por la gracia del Señor, por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que da testimonio de la verdad. No importa en la situación que nos encontremos, el Señor va a ser fiel a su palabra. El Señor va a traer fruto para el nombre y para la gloria de su Hijo amado Jesucristo. Estos hombres estaban en la cárcel y esa palabra, ese mensaje que ellos compartieron, estaba haciendo su efecto. Estaba haciendo su efecto. Qué asombrosa perversidad. En el nombre de Jesús se había hecho un gran bien, pero estos líderes religiosos habían amenazado a Pedro y a Juan para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Podían hablar todo cuanto quisieran, pero en su propio nombre, en tanto que no se salvaran almas. Pero ¿sabe qué, querida iglesia? Pero no debían predicar a Cristo y a Cristo como crucificado. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? ¿Sabe qué hicieron? Ni por un momento, ni por un centímetro bajaron la bandera. Ni por un momento, ni por un centímetro bajaron la bandera que le impedía a ellos compartir, predicar, anunciar el Evangelio. Ni por un momento ellos iban a parar de que el Evangelio siga expandiéndose. La iglesia de Jesucristo debe de deleitarse en que el Evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo se expanda, no importa en la situación que nosotros nos encontremos. Mira la gran aclaración que Pedro hace en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Una necesidad Pedro presenta de que sean salvos. Una esperanza única. No hay otro nombre, solamente Cristo. Un ofrecimiento universal a todo aquel que cree. Y una obra insensata. Ustedes, los edificadores, los constructores, ven esto como algo insensato, pero Dios lo ve como el método más honroso, más glorioso para que el pecador sea salvo. Así lo ve Dios. Pero el punto mío es, ¿qué había pasado en las vidas de estos hombres que las cosas no eran normales, hermanos? ¿Qué estaba pasando en las vidas de estos hombres que enfrentaron con tanto denuedo, con tanta valentía al Sanedrín? Un grupo tan respetado, y Pedro y Juan se enfrentan a ellos con la verdad del Evangelio.
con la verdad del Evangelio. Y yo quiero que entendamos esto, ¿ok? Porque aquí no está pasando como las cosas por arte de magia. Algo pasó. Vayan conmigo rápidamente a Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿Recuerdan esa historia cuando Jesús está con ellos? Comienza a hablar de su muerte. Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 24. Pedro trata de pararlo y Jesús enfatiza claramente qué es un discípulo, cuáles son los frutos, las evidencias o cuáles son las consecuencias de seguir a Cristo. Mira el versículo 24. Jesús les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niégase y tome su cruz cada día. O sea, cada día yo debo negar mis preferencias, mis comodidades y ponerla en sumisión para la obra de Cristo. ¿Qué había pasado en las vidas de estos hombres? Más adelante vemos por medio de la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, Jesús está orando fuertemente porque ya su hora está a punto de llegar. Pedro y los demás discípulos le dicen: Señor, no te vamos a dejar solo, no te vamos a desamparar. Y Jesús le dice: todos se van a ir, me van a dejar solo. No va a pasar. Bueno, unas cuantas horas más adelante, en Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35, cuando arrestan a Jesús, que las cosas se ponen medio oscuras, todo lo abandonan. Todo lo abandonan. Mi pregunta es: ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que aquí en Hechos capítulo 4, esta gente valerosamente están dando testimonio de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Ellos no están pensando en que van a permanecer años en la cárcel. Ellos no están pensando que ahora tienen al Sanedrín, que solamente Cristo era aquel que lo paraba en sus debates. Y ahora estos hombres se encuentran frente al Sanedrín dando testimonio de la verdad del Evangelio. Así que, hermano, para ir concluyendo este mensaje, en Hechos capítulo 4, después que Pedro y Juan tienen un gran enfrentamiento con los líderes religiosos, mira el versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pero le amenazaron y Pedro le dice: ustedes, no sé, tomen la última palabra. ¿Qué es más justo, obedecer a Dios o obedecer a ustedes? Aquí estamos viendo a una iglesia sumamente cambiada, transformada, puesta su esperanza, su mirada en la persona de Jesucristo. Así que cuando Pedro y Juan son liberados de la cárcel, llegan a lo suyo, a ese grupo de cristianos, de hermanos fieles, y comparten lo que sucedió. Así que meditemos un poco en la situación por la cual ellos estaban atravesando, cuáles fueron las cosas que ellos traían ante Dios en oración, por qué les aflige y les angustia. Así que, hermano, yo quiero que meditemos un poco. Pedro y Juan llegan a lo suyo. Ese grupo de creyentes que estaban reunidos se unen en oración unánime y traen las cosas que le preocupan a ellos a Dios. Así, miren el versículo 29.
Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira, o sea, están siendo muy específicos, Señor, mira lo que está sucediendo. Es un ataque claro a la obra de tu Hijo, amado Jesucristo. Pero Señor, concede que tus siervos, concede que a tus duros, en el griego, que a tus siervos, con todo poder y valentía, den testimonio de tu palabra. Como iglesia, ¿cuáles son las cosas que estamos trayendo en oración a Dios ante este tiempo de pandemia, este tiempo tan difícil, tan angustiador que estamos viviendo y experimentando? Estamos rogando, Señor, vuelve toda la normalidad, que quite este virus, da la inteligencia a los médicos para que hagan una cura. Esas son las cosas que estamos pidiendo. Hermanos, si esas son nuestras oraciones, somos los cristianos más miserables, y perdón la expresión, porque eso no fue lo que oraron estos hombres de Dios. Yo entiendo perfectamente que la iglesia en este tiempo de pandemia es la que más está sufriendo espiritualmente, porque no se puede hacer misiones en diferentes lugares, es difícil congregarse como era antes, el visitar casa por casa, el evangelismo casa por casa, personal, económicamente, emocionalmente la iglesia está sufriendo. Sí, hermanos, el Señor de la iglesia no va a ser glorificado en medio de esta pandemia. Es mejor que Dios la quite. Si Dios no va a ser glorificado en medio de esta pandemia, pues que Dios se la quite. Pero oremos que Dios sea glorificado en medio de esta pandemia. Que Dios sea glorificado en medio de esta pandemia. La iglesia del Cristo vivo se deleita en la glorificación de nuestro Salvador y Señor. ¿Sabe? Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuándo va a ser el fin de todas estas cosas? Jesús le dijo, va a ser como en los tiempos de Noé, pero ni los ángeles saben cuándo el Hijo del Hombre regresará. Pero el punto de esto es, hermano, vivamos, iglesia, vivamos cada día como si Cristo viene hoy. Vivamos cada día como si Cristo viene hoy. Que Dios ponga en nosotros un gozo, un deleite en que el Evangelio de Cristo sea expandido. Que no importa la situación que nos encontremos, que Dios nos dé valentía, coraje, valor de seguir anunciando su palabra. Dios nos ha dejado su promesa. Cristo viene, hermano. Y si Él viene, pues nos encuentra haciendo su voluntad. Hermano, Dios se le bendiga y que pasen una feliz semana en el Señor. Gracias, Pastor Robert, por ese mensaje. Ahora vamos a cantar la última canción, que es Santo es el Señor. Gozo es el pueblo.
Bendiciones, hasta la semana que viene. Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia de Juan Dolio, Iglesia Bautista Misionera. Hoy estamos a domingo 24 del mes 5, hermanos. Eso nos da a entender que los tiempos ya van avanzando. Así que, hermanos, estamos muy agradecidos de estar aquí en la casa del Señor, de poder alabar a Él por medio de los cánticos y sobre todo ser edificado por medio de la predicación de su palabra. Bien, hermanos, antes de comenzar la predicación, quería recordarles, estar orando por algunas peticiones muy necesarias. Primero, por favor, estén orando por la iglesia de Juan Dolio. Estos son tiempos que necesitamos mucho de sus oraciones. También, por favor, estén orando por la iglesia de los Fundos y Paloma. Así que estén orando por el hermano Milton, Ángelo, Kelvin y Alonso, que le están acompañando allá a hacer ministerio. También estén orando por los líderes allá en esas dos diferentes iglesias. También, hermanos, estén orando por la iglesia de los Fundos, los Montones y el Pajarito. Estén orando por ellos y los líderes allá. También les ruego que estén orando por los ministerios como Lily House. Yo entiendo que son unos tiempos bien difíciles para ellos en diferentes maneras. También estén orando por el ministerio de Score International. Ambos ministerios están sufriendo mucho, sobre todo económicamente. Así que, por favor, estén orando por ellos. También quiero agradecer de una manera muy, muy especial a esos hermanos que nos ayudaron a preparar las fundas de comida que el Señor proveyó. Así que muchas gracias, Sara Lara, Giverson, Margaret, Paola, Christine y Catherine. Muchísimas gracias, queridos hermanos. También quiero agradecer, muchas gracias a Dios, al grupo de adoración. Gracias, hermano, por tomar de su tiempo para ayudarnos, animarnos a cantar a nuestro Señor y recordar que tenemos esperanza en nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. Muchísimas gracias, queridos hermanos.